Buenos días, ingeniero. Ya puedes ver la pantalla, ¿no? Sí, sí. Ya. Vamos a ver problemas de este tipo que los propuestos tienen un problema 14, 15, 16, ¿no? En el cual se tiene dos placas planas, así, en las cuales hay carga, una positiva y otra negativa. O otras se llaman placas deflectoras también, ¿no? Está otro igual. Entonces, estas placas crean un campo eléctrico uniforme entre las placas, un campo que tiene un valor constante, ¿no? Ahí. Desde la carga positiva a la carga negativa. Entonces, lo que se hace es, o sea, entran partículas, ¿no? Que pueden ser electrones o protones dentro de entre las placas. Van a entrar con cierta velocidad y debido al campo eléctrico va a actuar una fuerza sobre las cargas, ¿no? Dependiendo de si es electrón o es protón. Entonces, ese electrón se va a desviar así de esta forma. Solo actúa hasta el extremo de la placa, ¿no? Hasta aquí. A partir de ahí se mueven con cierta velocidad constante y pueden chocar con una pantalla, ¿no? No es lo que es una aplicación de los bueno, en los televisores antiguos, ¿no? Que se tenía. Eh, Se llaman los tubos de rayos catódicos. Entonces, vamos a ver este tipo de problema. Vamos a hacer de forma general. Es aplicable al problema 14, 15, 16, ¿no? Ya. Entonces, aquí tenemos. Nosotros titulamos como fuerzas en campos uniformes justamente porque entre las placas planas y paralelas de longitud L, una cargada con positiva y la otra con carga negativa, se crea este campo eléctrico uniforme, ¿no? La distancia de separación de las placas es D, esa distancia D. Entra una carga, en este caso un electrón, con cierta velocidad inicial de su horizontal además, de esa forma. Entonces, primero se quiere saber cuál es la trayectoria que sigue, ¿no? ¿Cuál es la trayectoria que sigue? Conociendo la trayectoria podemos calcular. Vamos a calcular, por ejemplo, primero una trayectoria de forma general. Vamos a tomar este tramo desde el instante en que entra en el origen de este sistema de coordenadas X en el centro de las placas y Y, ¿no? Vamos a tomar en cuenta que el tiempo inicial es 0 en el punto de origen de coordenadas y calculamos la ecuación de la trayectoria, además la aceleración, velocidad y posición para cualquier instante T, ¿no? Aquí en punto P, ¿no? Vamos a calcular eso. Luego, dando ciertas condiciones a la posición, o sea, si X vale X horizontal, si X es igual a L, entonces la partícula se refiere a este punto, ¿no? Y Y vale de medios, como vale D, se refiere al punto R, por ejemplo. O si, o para cualquier valor, ¿no? Bueno, podemos calcular.
Tenemos la relación que la fuerza es igual a la carga por el campo. El campo eléctrico que crea es este valor, hemos dicho, de la carga positiva a la carga negativa, va hacia abajo. Como es uniforme, tiene un valor constante su módulo, el signo porque va hacia abajo, respecto al sistema de referencia, ¿no? El campo eléctrico es igual a menos el valor del campo eléctrico en dirección del eje Y. La carga va a ser del electrón, es un electrón en este problema. Si fuera protón, entonces se vuelve más E, ¿no? La carga del protón. Los problemas, a ver, también es electrón, electrón igual, electrones, son electrones en sí. La velocidad inicial de la partícula solo es horizontal, entonces velocidad inicial por I más 0 en J porque no tiene componente en Y, ¿no? La velocidad final en el punto P, para cualquier instante T, Bx I más By J. Ahí va a tener componentes. La velocidad es tangente a la trayectoria, va a estar ahí. Sigue componentes, ¿no? Esos son los datos iniciales, los datos finales. La posición también podemos colocar x y es 0, la posición inicial, x y es 0. La posición final aquí sería x y, ¿no? Punto P, x y. Entonces, por otro lado tenemos que la fuerza es igual, o sea, la segunda ley de Newton, es igual masa por aceleración, ¿no? Entonces aplicamos bueno, podemos empezar a la ecuación 1, que la fuerza igual masa por aceleración, y reemplazamos la carga y el campo, ¿no? Es lo que estamos haciendo aquí. Fuerza masa por aceleración igual la carga menos E, el campo eléctrico menos E en J, ¿no? A partir de aquí sale la aceleración. Solo la masa pasa de pie y ya está. Aceleración como vector, ¿no? Carga sobre la masa, el signo se hace más, el primero se cuenta más, y en dirección J. Eso nos dice que en estas condiciones la aceleración solo apunta en el eje Y, ¿no? Y vale 0 en X. Apunta en Y y además es positivo. Vamos a ver. En la gráfica la aceleración hacia arriba, ¿no? Es debido a esta aceleración hacia arriba, igual que el movimiento parabólico, ¿no? Bueno, la aceleración del parabólico hacia abajo. Entonces, la trayectoria de la partícula va a ser también parabólico, pero hacia arriba, ¿sí? Eso vamos a calcular. A partir de aquí es resolver las ecuaciones igual que en física 1, ¿no? Ya tengo las aceleraciones, tiene este valor. Entonces puedo calcular la velocidad en x y y luego la posición x y, ¿no? Es lo que hacemos. De la definición de la aceleración en x es igual derivada de bx de t, despejamos. Bueno, tenemos que despejar diferencial de bx, pero como es 0, este valor a x0, sabemos que la derivada, una derivada nos da 0 solo y cuando esa variable o función es constante, ¿no? Es bx es constante, x constante. Porque solamente en esa condición se cumple que la derivada va a ser 0. Entonces, lo cual implica que la velocidad del x es constante, por tanto es igual a la inicial, ¿no?
a este valor, en el eje X. Para el eje Y, despejamos diferencial de B. El de t pasa a multiplicar y luego integramos como en física 1. ¿No? La derivada de BY sería desde 0 porque en el origen vale 0, entonces 0 vale BY 0. Para cualquier instante t vale BY. De 0 a BY, ¿no? Los límites. El tiempo de 0 hasta un tiempo t. Bueno, la integral es directo, va a ser igual a... Ahí es constante, o sea, vale, ¿cuánto vale ahí? Es constante, ¿no? La masa por el campo, constantes. La integral directamente nos da t. Entonces, esta es la velocidad en el eje Y. Tenemos las aceleraciones, velocidades, ¿no? O sea, como ven, es el mismo procedimiento que se hace en física 1. Con la única diferencia que hemos cambiado, esta ecuación se ha aplicado, ¿no? Ahora puedo calcular la posición a partir de la velocidad xy, calculo la posición x y los componentes en sí. Tengo las fórmulas de bx es igual derivada de x de t, by igual derivada de t. Despejamos diferencial de x y de y, de x de y. Reemplazamos bx y by. X vale diferencial, by constante por el tiempo. E integramos, ¿no? Las integrales de 0 a t. La primera integral de x es de 0 a x, x nos da. Y esta integral nos da b inicial por t. Es directo, ¿no? Porque b inicial es constante. Esta integral nos da como la carga, la masa, el campo constantes en solo respecto al tiempo. T de t es t cuadrado entre 2, ¿no? T cuadrado entre 2. Así se obtiene el valor de la posición en función del tiempo, ¿no? Tendríamos la posición, la componente de la posición x y y a cualquier tiempo, ¿no? Si por ejemplo t vale 0, entonces x y es 0. Entonces podemos calcular para cualquier instante. En cualquier instante calculamos cuánto vale x y. Distancia horizontal x, vertical y, ¿no? Y calculamos la posición. Luego hay que calcular la ecuación de la trayectoria. Esa ecuación. Y es válido solo desde el origen hasta cuando x vale d o l, ¿no? L. Hasta aquí. A partir de aquí ya no actúa el campo eléctrico, entonces no hay que aplicar, ¿no? Es lo que hacemos. La ecuación de la trayectoria. Es igual que en física 1, hay que hallar una ecuación de este tipo en función de x. Por tanto, en la ecuación 4 hay que hacer desaparecer el parámetro tiempo, ¿no? Lo más fácil es despejar el tiempo de la primera y quedaría x sobre b inicial. Lo reemplazamos en otra ecuación y nos queda el tiempo al cuadrado. X cuadrado, b inicial, todo al cuadrado, ¿no? Bueno, aquí distribuimos el cuadrado, sale, este valor va a salir x al cuadrado, entonces multiplicado por todas las constantes, ¿no?
Entonces, y sale del tipo a x al cuadrado. Como x cuadrado, la ecuación es una parábola, ¿no? Por tanto, se dice que la trayectoria es parabólica. Justamente, sí, parabólica, ¿no? Es parabólica, pero puede, puede pasar por el extremo, por la placa positiva o más abajo, ¿no? Entonces, esa primera parte en sí es cálculo igual que en física 1, hasta aquí. Entonces, con esta ecuación puede dar condiciones y cuánto vale Y para cierto valor de X, ¿no? O cuánto tendría que ser el campo eléctrico, por ejemplo, o la velocidad inicial. Estos pueden variar, el campo y la velocidad inicial. La carga es constante, la carga del electrón no cambia, ¿no? La masa del electrón tampoco cambia. Lo que puede cambiar son el campo eléctrico, la velocidad inicial, y podemos calcular a qué distancia, ¿no? A qué distancia está cuando está, por ejemplo, aquí. A qué altura está. O cuando está a la mitad, ¿no? En la mitad de aquí altura, ¿cuánto valería? ¿No? Se puede calcular. Otro punto que se calcula es la pendiente, el instante en que sale eh, cuando abandonan las placas, ¿no? Aquí. Entonces, cuando abandonan las placas, la partícula se mueve en línea recta porque no hay un campo. Al no haber campo, ya no actúa la aceleración. Esta aceleración sale debido al campo, a este campo. Si campo eléctrico vale cero, aceleración cero. Y si la aceleración cero, velocidad constante, ¿no? En solo actúa hasta los extremos. ¿Eh? A partir de aquí, si por ejemplo se moviera así, a partir de ahí se mueve en línea recta, con velocidad constante, ¿no? Pero esa velocidad es la que tiene ese punto, ¿no? Esa velocidad se mueve. Es conviene calcular, por ejemplo, cuánto vale la pendiente, esa pendiente, ¿no? Justamente el instante en que sale. Entonces, podemos calcular la pendiente o la siguiente ecuación. La pendiente t es igual derivada de y respecto a x, ¿no? Pero en cualquier punto. Cuando hago x igual a l, calcula a este punto, ¿no? A esta altura, el instante en que sale de las placas. Puede salir aquí, entonces la pendiente, ¿vemos? O aquí arriba, ¿no? Solo hay que derivar, dice la fórmula, respecto a x en esta ecuación de la trayectoria, derivamos respecto a x. Al derivar va a ser 2x, ¿no? Este x, 2x. Entonces, como estamos calculando la pendiente justo cuando sale, aquí no, se puede calcular para x igual, por ejemplo, L medios, sería pendiente aquí, L medios, ¿no? ¿Cuánto va la pendiente T? Ahí. Entonces, la pendiente, toma en cuenta, la pendiente es una cosa, T, y el ángulo de la pendiente es otra cosa, ¿no? A veces confundes, ¿no? El ángulo, aquí es la pendiente, es igual a tangente de T, ¿no? El ángulo θ es el ángulo de la pendiente. El T es la pendiente es otra cosa, ¿no? Toma en cuenta.
Entonces aquí, solo derivando, sale 2x. Como estamos calculando para un punto en el cual, cuando sale justo por el extremo, no necesariamente en este punto, donde x vale L y y vale d medios, ¿no? No siempre, o aquí abajo, si sale la partícula así, en este punto, ahí por ejemplo x vale L, pero, o sea, sigue vale x igual a L, o sea, a cualquier punto aquí, ¿no? Pero la altura puede cambiar. Y vale, podría ser de medios o menor a de medios aquí. La condición solamente es para x igual a L, aquí, ¿no? Estoy calculando. Justo cuando sale. Entonces tengo aquí, reemplazo la pendiente en x igual a L. Solo reemplazo x igual a L, ¿no? L. Ese es el valor de la pendiente. Es la forma de calcularlo. Ahora, este problema se puede pedir calcular, como vamos a ver. Estos son datos. Aquí pide calcular, por ejemplo, pide el cociente de la carga masa, o sea, la relación carga-masa, ¿no? Les dan campo eléctrico, velocidad inicial, longitud. Este ángulo le pide. El ángulo, ¿no? Ángulo de desviación. A ver, en este caso, con las ecuaciones que hemos hallado ya pueden hallar, ¿no? Una opción, utilizar la pendiente o utilizar la ecuación de la trayectoria, ¿no? Entonces nos piden la relación carga-masa. Esto hay que despejar. Para eso necesitan la posición x, ¿no? A ver, nos dan luego pide el ángulo, ¿no? El ángulo de desviación de la trayectoria del electrón. Es justamente, el electrón entra, igual que en el ejemplo hecho, entra directo, debido al campo, debido a este campo, ¿no? Puede seguir esta trayectoria. Hasta aquí es parabólico. Y es válido la ecuación que hemos calculado, ¿no? Hasta aquí. A partir de aquí hemos dicho ya no actúa el campo eléctrico, entonces la partícula o el electrón se mueve con velocidad constante. Entonces en este punto calculamos cuánto vale el ángulo, este ángulo. Este ángulo es igual que si prolongamos lo mismo que este ángulo, ¿no? Prolongando esa línea recta hasta aquí. Entonces, para calcular hay que hallar primero la pendiente con la misma ecuación. Con esta ecuación la pendiente. Y sabemos que la pendiente, para hallar el ángulo, hay que hallar tangente, ¿no? Sabemos que por definición la pendiente es igual tangente de este ángulo, sería tangente de phi. En este caso es psi. Este ángulo, ¿no? Entonces, hayan la pendiente t y luego hayan su tangente, ¿no? Tangente es igual a phi. Despejan. El ángulo sería tangente inverso de la pendiente, ¿no? Eso hay que ver. Es lo que pide en este ejemplo. Y con ese ángulo pide. A ver,
sí, una distancia D. Les dan la distancia, ¿no? Tienen la distancia D. Como tienen el ángulo y la distancia, se puede hallar la altura, ¿no? Ya forman un triángulo. El ángulo van a calcular con la pendiente, tienen la distancia, tienen dos datos y el triángulo rectángulo, ¿no? Esto es rectángulo. Se puede hallar la altura Y. En otro caso, aquí les dan datos y preguntas si choca el electrón con alguna de las placas. Si choca, ¿en qué punto? Luego dice, ¿cuál debería ser el campo para que el electrón salga rozando la placa? Son dos cosas. Para saber si choca cuando sale el electrón de las placas, bueno, hay dos opciones, ¿no? Una que se mueva así, la que choca, ¿no? Aquí sale, o sea, no sale, choca y se queda, ¿no? Cuando la trayectoria es así. Otra opción que venga por aquí y sale rozando, ¿no? Sale rozando, es el inciso B que pide. Cuando sale rozando por ahí. Y la otra opción es que venga por aquí y sale sin chocar, ¿no? O sea, tres opciones, que sale sin chocar, sale rozando y choca la placa y no sale, ¿no? Para saber si choca o no, podemos aplicar la siguiente condición. En x igual a L, calculamos para x igual a L, con la ecuación de la trayectoria se puede hacer. Si x vale L, calculan cuánto vale Y, la altura, ¿no? Si la altura vale menor a d medios, aquí sería, esta altura vale d medios, porque toda la distancia entre las placas es d. Entonces, a partir de este sistema de referencia sería la altura de d medios. Cuando calculan x igual a L y sale menor a d medios, sería este punto. Quiere decir que el electrón sale, pero no choca, ¿no? Sale sin chocar. En este caso, si x igual a medios, y no choca, ¿no? Ahora, si y sale igual a L, aquí, x igual a L, y y sale de medios, quiere decir que sale rozando la placa, ¿no? Sale, pero rozando ahí. A otra condición, que cuando para x igual a L, y vale mayor a d medios, ¿sí? Porque esta trayectoria, como es una ecuación matemática, esta ecuación, la trayectoria supuestamente la partícula continúa y va a seguir así, ¿no? Entonces, la altura para x igual a L, esa altura va a salir mayor a d medios, mayor a d medios, y van a ver que en tres casos se dice que choca, ¿no? Mayor a d medios, choca. O otra más que se pueden hacer es que para este punto, ¿cuánto vale para la altura? Aquí va la altura de medios, para y de medios, ¿cuánto vale x, no? Si x es menor a L, entonces choca. Si x es mayor a aquí, por ejemplo, en este caso que no choca va a continuar y pues ahí va a estar la altura de medios. X mayor a L. O sea, hay que ver el gráfico, ¿no? Pero más fácil con estas condiciones. Hay que suponer que la trayectoria cuando choca continúa ahí, que es una ecuación matemática, choca ahí y continúa. La altura saldría, para x igual a L, una altura y mayor a d medios. Muy grande. Entonces ahí se dice choca, ¿no?
Ahora, ¿en qué punto choca? Entonces hay que calcular. Haciendo y igual de medios, porque cuando choque va a estar en uno de los puntos, ¿no? ¿Cuánto vale x? Calculemos. Para y medios, ¿cuánto vale x? Ahí arriba. Al otro caso decía que calcule a ver, ¿cuánto vale el campo eléctrico, ¿no? Para que el electrón salga rozando la placa. Para que salga rozando hemos dicho x vale L y y vale de medios. Entonces solo hay que reemplazar esos valores. X igual a L en la ecuación de la trayectoria y y igual a de medios. Entonces calculan el campo eléctrico a partir de ahí. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto tendría que ser este campo para que se cumpla la condición? ¿No? Esas son las opciones que pueden haber, ¿no? La otra. ¿A qué distancia del electrón? El electrón con la casa de las placas. Es lo mismo, ¿a qué altura se encuentra, ¿no? Cuando alcanza el extremo de las placas, ¿a qué distancia del eje, ¿no? Entonces, la altura pide calcular. O sea, para x igual a L, ¿cuánto vale y? Pide, inciso A. Bajo qué ángulo con respecto al eje se encuentra el electrón. El ángulo entre la pendiente, ¿no? Tangente de la pendiente. ¿A qué distancia con respecto al eje se encuentra el electrón cuando choca con la pantalla? Bueno, igual hay que ver, como nos da la distancia también, nos da las distancias, 2 centímetros, y el ángulo se calcula con la pendiente, toma un triángulo, ¿no? Porque la partícula se mueve en línea recta, es lo mismo que el anterior casi. ¿Alguna pregunta de este análisis en campos uniformes? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Hijo, buenos días. De ese ejercicio que decía de la relación entre el campo eléctrico sobre la masa, creo. ¿Eso cómo dijo que teníamos que reemplazar para hacer el ejercicio? Por favor. Ya para calcular la relación carga-masa, dependiendo si les dan Y o X, en función de los datos, ¿no? Podrían utilizar aquí, por ejemplo, en la ecuación de la trayectoria, o, o de la pendiente, después depende de los datos que les den. De aquí solamente hay que despejar lo que dice, ¿no? Electrón, masa, carga sobre masa. Hay que ver los datos que nos dan, ¿no? Y despejarlo. No es lo que existe. Bueno, también nos pueden pedir calcular, bueno, hemos visto posiciones con la ecuación de la trayectoria, o también puede haber tiempos, ¿no? En qué tiempo choca, en qué instante choca. Entonces, después de calcular x y puede haber tiempo, ¿no? O también nos pueden decir con qué velocidad choca, pasa rozando. La velocidad aquí calculan con la ecuación 3, que está en el tiempo, y en vector. Son las ecuaciones. O sea, es como en física 1, ¿no? Esa parte. Ya no hay preguntas. Vamos a ver otro ejemplo del caso del dipolo en un campo uniforme igual. Ya indicamos que el dipolo eléctrico son dos cargas, una carga positiva y otra carga negativa, ¿no? Que están a cierta distancia de separación 2A, pero claramente esa distancia es pequeña. Es lo que calculamos aquí, entonces, si actúa un campo eléctrico así, igual que en el anterior caso,
al actuar el campo eléctrico, aparece una fuerza eléctrica, ¿no? Una fuerza que es igual a la carga por el campo. O sea, lo mismo que en el ejemplo anterior. Esta fuerza, ¿no? La fórmula de fuerza, si hay una carga, el cual actúa un campo, aparece esta fuerza. Justamente aparece aquí. En la carga positiva esa fuerza va a ir en la misma dirección porque carga por el campo, entonces misma dirección. Pero en la otra aparece una fuerza, si es carga negativa, la carga por el campo, al ser negativa, se convierte menos, ¿no? Esa parte está aquí. La fórmula de la fuerza es igual a carga por el campo, la fuerza eléctrica es igual. Si es positiva, entonces positivo. Si la carga es negativa, menos Q, entonces sale una fuerza en sentido contrario al campo, ¿no? Menos. Entre las dos fuerzas que actúan sobre el dipolo, o sea, el dipolo se considera como un conjunto, ¿no? Entonces, las dos, como si fuera un conjunto que están unidos, entonces, si sobre un cuerpo actúan dos fuerzas opuestas, una a la derecha y otra a la izquierda, van a hacer que el conjunto, o sea, va a rotar, ¿no? Ese conjunto. Va a haber una rotación en el sentido. Va a rotar. Por tanto, aquí calculamos cuánto vale el torque. Ese torque, ¿no? O momento de la fuerza. El torque, que en definición general es igual a R por producto vectorial de la fuerza, o calculando con su módulo igual a la fuerza por el brazo, ¿no? Esto vamos a aplicar. Torque es igual a la fuerza aplicada por el brazo. Y vamos a calcular la energía potencial, ¿no? Esta ecuación. Para el torque respecto al origen va a ser la fuerza, debido al torque, a la fuerza que se aplica sobre la carga positiva y otra debido a la carga a la negativa. El torque hay torque positivo, torque negativo. El primero va a ser la fuerza eléctrica positiva, la que va a la derecha, por el brazo, estoy llamando brazo, aplicando esa fórmula, brazo positivo, y la fuerza eléctrica esta, por su brazo, que es negativo. Entre el brazo es la distancia perpendicular al eje, ¿no? Al eje X en este caso, esta distancia. Para la fuerza eléctrica es el brazo, y para la fuerza negativa es este brazo, hacia abajo, ¿no? Bueno, geométricamente es la misma distancia, que se puede calcular en función del ángulo phi y la distancia, esto, ¿no? Si todo vale 2a, la distancia de separación vale entre las cargas 2a, entre la mitad es a, esta distancia. A. Entonces tengo la hipotenusa que vale a, el brazo B es un cateto, entonces puedo hallar cuánto vale este brazo, ¿no? Que sería solamente con la función seno. Seno de phi va a ser el brazo sobre a, ¿no? Seno de phi, brazo sobre a. Este brazo es igual a por el seno, seno de phi. Y es lo mismo para el otro, ¿no? La misma distancia vale a, el ángulo, este ángulo se repite aquí abajo, es lo mismo. Entonces, reemplazando, además esta fórmula son módulos. ¿Qué es módulo? Módulo, módulo. Si trabajamos con la primera fórmula, serían con vector, ¿no? Este fue vectorial, este es claro, ¿no? Módulo, módulo. Entonces va a ser aquí módulo de la fuerza es carga por el campo, ¿no? Brazo, esto, A por el seno. El módulo de la fuerza eléctrica negativa es el vector, su módulo es positivo, o sea, el módulo. Grupo D. El brazo, la distancia, hacen lo mismo. Entonces se puede, son iguales, entonces se suman directamente, doble. Y tomando en cuenta
hemos definido que el momento dipolar eléctrico es igual, es un vector, ¿no? Es este vector que apunta de la carga negativa a la positiva. Ese momento dipolar tiene módulo igual al producto de la carga por las distancias, ¿no? Carga por la distancia. Es el módulo. Ese valor aparece aquí, 2 por 2A por Q. Entonces coloco P, ¿no? Entonces se escribe en función del momento dipolar. Entonces, P por el campo, por el seno. Este valor entonces es el módulo del torque. Módulo del torque, ¿no? Este hemos calculado, es el módulo. El vector es igual a, bueno, podemos aplicar también de esta forma, pero mejor con esta nos trabajamos, más fácil, con el módulo, ¿no? Entonces calculamos para, como pueden ver, depende del ángulo phi, ¿no? Y depende, el phi es igual, depende del seno, el seno de phi. Es para saber cuánto es el valor máximo, el valor mínimo, o cuándo es cero, depende en sí de la función seno de phi, el seno del ángulo, ¿no? Por ejemplo, para que sea cero, ¿cuánto tiene que ser el ángulo? Calculamos, ¿no? Para que sea máximo, el valor máximo de la función seno es 1. Para que sea 1, ¿qué ángulo tiene que tener el ángulo phi? Eso se calcula, ¿no? Para ver los valores máximos. Y se obtiene aquí. Para que el ángulo sea, para que el seno sea igual a 1, este ángulo tiene que ser de 90 grados. Para 90 sale justamente el momento dipolar eléctrico por el campo, ¿no? Es el torque máximo, se dice. Para que salga cero, este valor, para que la función seno sea cero, entonces el ángulo tiene que ser cero. Por tanto, seno. Para que el torque sea mínimo, o sea, para que sea el valor mínimo, esta función tendría que ser menos 1. No está aquí anotado. Pero menos 1, seno de cierto ángulo da menos 1 cuando el ángulo vale menos 90, ¿no? O 270, ¿no? Con 270 se puede calcular y sale menos 1. ¿No? El torque va a ser menos momento por tanto. Ahora calculamos esta es la energía potencial necesaria para mover. O sea, al final lo que se hace es mover, se hace rotar, ¿no? El torque. Y calculamos cuál es el torque máximo, era para que gire, para que ese ángulo sea 90, ¿no? Cuando están alineados, el eje Y vale 90 grados. Y cuando está en el eje X es mínimo, ¿no? O vale 0, ¿no? Ahí la fuerza nula, cuando está en el eje X, sale 0. Y es mínimo cuando gira al revés, ¿no? Menos 90, hacia abajo. Para calcular la energía potencial, aplicamos la fórmula. Pero necesitamos un diferencial de R y la fuerza, ¿no? La fuerza eléctrica es la carga por el campo en dirección del eje Y. Dr. El diferencial de X es igual. A ver. Bueno, no está aquí. Se puede escribir como el vector de posición en coordenadas cilíndricas, hemos visto, era igual al radio por el vector unitario radiano, el vector R, en el plano X, ¿no? Es la distancia A por vector unitario radial. Y el vector unitario radial era coseno más seno, es justamente esto. Coseno seno. Entonces, derivando el diferencial de R, hay que derivar coseno menos seno, derivando
derivada del seno, coseno. Claro, pero no hay que olvidarse por la derivada del ángulo, diferencial del ángulo. Entonces lo reemplazamos y hacemos el producto escalar. Entonces, I por I da 1, y por J 0, hay que tener en cuenta esto, y solo se obtiene aquí, I por I da 1, sería A por el seno, I por Q por N, por diferencial del ángulo. Cos de J es a 0 por esta condición, ¿no? J por I también 0. Solo queda este valor, el cual integramos, ¿no? Integrando desde... Se integra desde un ángulo que vale pi medios hasta un ángulo 0. O sea, más o menos cuando están alineados en el eje Y hasta que la partícula llegue hasta cuando el ángulo sea 0, o sea, cuando lleguen, se alineen en el eje X, ¿no? Ese tramo, etc. De pi a 0. Ahí está, de pi a 0. Bueno, la primera integral es esta, y la segunda, como depende del ángulo, solo hay que integrar 0, ¿no? Solo entonces nos da. La integral del seno es coseno. ¿No? Y hay que reemplazar límites desde pi hasta, ¿qué es phi? Se me olvidó. Ya. Es desde pi medios hasta el ángulo phi, ¿no? Como la energía potencial se puede hacer igual a 0, por ejemplo, en cualquier punto, ¿no? Tomando como referencia. Es como la energía potencial que calculamos, la energía potencial gravitacional. Si tengo dos puntos A y B, si coloco uno de los puntos que pase por uno de los puntos A o B, ese punto va a tener energía potencial 0, ¿no? O sea, el nivel de referencia se puede mover. Puedo colocar el nivel de referencia que pasa por A y la energía potencial en A0. O puedo colocar la energía potencial que pase por B y la energía potencial es 0. Es lo mismo aquí. Tomo como referencia la energía potencial en pi medios y hago 0. Por eso hago aquí. Solo queda U. Luego, el otro lado solo hay que reemplazar los límites de phi, coseno de phi menos coseno de pi medios. Cos de pi medios vale 0. Es igual se va. Entonces, al final solo queda este término. Pero reemplazamos en función del momento dipolar eléctrico, que es la carga por la distancia, ¿no? 2A. Es que aparece ahí la carga por la distancia 2A. Entonces la vamos a escribir de calcular la energía potencial, ¿no? A ver aquí. Ya. Entonces la energía potencial, a ver, va a ser igual este valor calculamos igual sus valores para máximos y mínimos, ¿no? Igual depende del coseno del ángulo, entonces para que sea máximo tiene que ser 1. Para que sea coseno y para que sea 0. El cos de pi medios es 0, para 0. Y para 0 es 1, ¿no? Cos de 0 vale 1, entonces este es la energía potencial a los valores de pi medios y 0. Por otro lado, aplicando la definición que tenemos del producto vectorial, aquí se ha escrito, sabemos que el producto vectorial es igual
módulo de cada uno, sería momento dipolar por el campo, multiplicado por el seno, ¿no? Además, multiplicado por un vector unitario perpendicular a ambos. Es el producto vectorial. Y la definición de producto escalar es el módulo de cada uno por el coseno del ángulo. Eso vemos. Por esa razón, a partir de aquí, por la definición del producto escalar, se puede escribir esta ecuación en forma vectorial así. Es el producto escalar, ¿no? Definición del producto escalar es de dos vectores, módulo de cada uno, módulo de P, módulo de, por el coseno del ángulo que forman. Justamente aparece eso. Se dice que se puede escribir así. La energía potencial como producto escalar. Y el vectorial lo mismo, ¿no? El producto vectorial de dos vectores es igual al módulo de cada uno, del momento dipolar, del campo eléctrico, por el seno del ángulo que formamos. Pero aquí multiplicado por el vector unitario, claro, este es el módulo, ¿no? Por eso se escribe también el torque de esta forma. Torque es igual al momento dipolar eléctrico multiplicado vectorialmente por el campo. Y la energía potencial es menos, este menos de aquí, el producto escalar del momento dipolar eléctrico con vector multiplicado por el campo eléctrico, vector. O sea, las dos formas, ¿no? Vectorial y escalar. Aquí igual. Vectorial y escalar, ¿no? Se puede escribir así. Son los valores de las ecuaciones del torque y de la energía potencial para el dipolo eléctrico. Tomando en cuenta que hemos escrito en función del momento dipolar eléctrico, ¿no? Que solo es el producto de la carga por la distancia de separación, ¿no? Carga por distancia de separación, y lo damos con la letra P. Y el vector es ese módulo por un vector unitario que apunta a esa dirección, o sea, este vector. Apunta a esa dirección, ¿no? Vector unitario. Hay una pregunta de la deducción de las fórmulas eh, del producto del torque y de la energía potencial. ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas de la deducción del torque y de la energía potencial? Entonces, las ecuaciones principales serían la ecuación, esta que dice módulo del torque, y a partir de aquí calculamos para cualquier ángulo, de máximos, mínimos, y de la energía potencial, la ecuación 5, ¿no? Y a partir de aquí igual calculamos para cualquier valor del ángulo, haciendo el coseno, sea 1, entonces el máximo es que el valor sea 0, ¿no? Y para que sea 0, vale pi medios de x el ángulo. Esto se calcula aquí. ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? Se ha colocado ya la fecha de examen, ¿no? Según han visto. Ya. La fecha de examen está fijado para el martes 26 de abril, ¿no? En hora de clases
el aula hay que definir, el aula se reserva con 2 días de anticipación, un día antes se les va a avisar porque recién me comunican, pues, reservo 2 días, bueno, se reserva una semana antes, pero tardan en avisar, ¿no? A lo mucho el último día te avisan. Entonces, cualquier comunicado se va a colocar en el puesto medio, ¿no? En Classroom. ¿Cómo es? Ya. No hay consultas, ¿no? Ya, si no hay consultas o preguntas, nos vemos mañana en clases. Vamos a ir haciendo ejemplos, ¿no? Entonces, nos vemos. Chao.